amigos para que puedan beneficiarse de la información que vamos a dar en este programa. Como ustedes saben, Emprender en Tiempos de Crisis nació justamente de la necesidad de compartir con las personas historias de vida, de personas referentes en distintos campos. Y siendo así, la palabra emprender, que muchas personas asociamos directamente con un negocio, no es precisamente eso, sino que la palabra emprender viene de un cambio, que puede ser un cambio de actitud, salir de la zona de confort o simplemente emprender un nuevo camino, dar un cambio en nuestra vida. Eso es lo que queremos transmitir. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Ahí le veo a Beth Mongelos, Jorge Servián, mi compañero de la Oscar Hortellado, un gran violinista. Ahí le veo también a Gabriela Rodríguez. Un gran saludo a todas las personas que se están uniendo. Por favor, manden sus buenas vibras. Coméntenos. Saludos por el Día de la Amistad una vez más. El invitado que vamos a tener esta noche del Día del Amigo es un amigo virtual mío. Yo lo sigo desde hace bastante tiempo y lo que a mí me llama la atención es que es de estas personas que siempre están compartiendo información sobre los buenos modales, sobre los detalles, la importancia de los detalles. Nosotros podemos decir, pero ¿a quién le importa? O es algo muy pequeño, pero esa pequeñez puede hacer grandes resultados en la vida de una persona. Y me refiero a esta persona que se destaca en el campo del protocolo, en el campo del ceremonial. Esta persona es considerada un experto en temas de protocolo y ceremonial. También es un experto en buenos modales de la mesa. Y yo estoy seguro de que hoy en día están muchas personas que están trabajando en el mismo ramo, que por la ausencia de eventos en estos tiempos de coronavirus no están trabajando, están pasando momentos realmente muy duros por la escasez de trabajo o porque simplemente no hay trabajo. Y de todo esto vamos a conversar con este experto, con este gran amigo que se llama Luis Arroyo Pérez. Así que con muchísima emoción y es un gran privilegio para mí presentarles al invitado de hoy. Voy a proceder a invitarle a no esperar que se conecte con todos nosotros el señor Luis Arroyo Pérez. Señor Luis. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Luis Arroyo Pérez, qué tremendo placer poder hablar con usted, aprovechando esta plataforma virtual, poder conocernos un poco en persona. Como le decía recién a nuestros oyentes, a mí lo que más me llamó la atención de usted es que usted constantemente nos está educando a través de las publicaciones que usted hace en sus redes sociales, sean modales en la mesa, sean cuestiones de ortografía, sean cuestiones de protocolo o ceremonial, que son cosas que de repente nosotros vivimos todos los días, pero no le damos tanta importancia o desconocemos porque no nos han enseñado en el colegio o en la universidad, y son cosas que realmente definen nuestra forma de ver las cosas, nos ayudan a potenciar esa marca personal que todos llevamos. Un tremendo placer, señor Luis, estar con usted. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y estoy presto para compartir lo que quieras, hablar de todos estos temas tan interesantes que estabas mencionando, porque los modales no simplemente tienen que ver con la mesa, que es una de mis especialidades. Una persona educada se nota desde que traspone la puerta de un salón, saluda, se sienta, habla, come, etcétera. Es decir, somos imagen permanentemente. Entonces, hay que darle cierta importancia, sobre todo en este tiempo donde las personas muy jóvenes
no tienen por la vorágine que viven en el tiempo tan acelerado, no ahora en pandemia, pero en la vida cotidiana habitual, eh, se ha dejado como un poco de lado eso, ¿no? Pero la educación nunca pasa de moda, la educación no es elitista, es decir, no es para clases altas, el pobre y el rico tienen el mismo derecho, como decía mi maestra, la condesa Chikov en Buenos Aires, a saber lo mismo. Entonces ella me decía, puedes enseñar a ricos y a pobres, pero enseñarles con el mismo fervor, tenga dinero o no lo tenga, porque todo ser humano tiene derecho a ser mejor. Sin duda, señor Luis, qué increíble introducción. Viendo este tema del protocolo y ceremonial, quisiera que nos comparta un poco su historia de vida, cómo fue su vida desde sus comienzos, cómo descubrió esa vocación o esa pasión hacia el tema que usted defiende todos los días. Bueno, cuando terminé mi carrera de Relaciones Públicas, que fue la última carrera de grado que cursé acá en Paraguay, eh, descubrí en YouTube y en el Internet el perfil en Facebook de Eugenia de Chikov. Entonces empecé a mirar los videos, la manera tan jocosa de enseñar de esa señora en Buenos Aires, era una referente del protocolo a nivel mundial, figura invitada en muchísimos programas, y en el de Chiche Gelblum, que es un periodista argentino, ahí veía que permanentemente ella participaba. Entonces, yo siempre quise perfeccionarme en lo que es la etiqueta y los modales de la mesa, entonces dije, bueno, por ahora a Europa no puedo ir, donde hay grandes referentes, también escuelas en Suiza o escuelas en Inglaterra. Entonces descubrí que esta señora viviendo en Buenos Aires podía estudiar y me quedaba más cerca, ¿no? Entonces llamé vía operadora a los teléfonos que ella tenía en su departamento en Buenos Aires y la operadora me comunicó inmediatamente. Eso era el día 2 de enero del año 2011. Entonces yo le pregunté si podía, a pesar de ser enero, vacaciones de verano, podía tomarme en unas clases particulares. Me dijo que sí, cómo no, ningún problema. Entonces el día 6 de enero yo ya estaba en Buenos Aires empezando las clases con ella. Eh, Fue una experiencia única, única porque ya ella falleció en 2014 con 95 años, de los cuales habrá enseñado, no sé, la mitad de su vida, se dedicó a eso. Y mi primera clase, entro yo al salón, ella estaba sentada detrás de una mesa con cubiertos y copas, y me miró de arriba abajo, sonrió, ella siempre usaba sombrero, usaba lentes para sol, estaba siempre impecablemente vestida, usaba joyas, eh, siempre usaba collares de perlas. Entonces, ese día no tenía puesto el sombrero porque lo tenía sobre una silla al costado de la mesa, ¿no? Entonces se puso de pie, me pasó la mano y ahí empezó mi clase, porque me dice, dar la mano es como dicen esas tres palabras. No hay que agitar la mano del otro. Es dar la mano, apretar levemente 3 segundos y soltar la mano. No es el apretón de manos y el sacudón del brazo y de todo el cuerpo de la otra persona. Entonces, aprendí a saludar en 10 segundos de práctica, tomé asiento y me preguntó si habitualmente yo iba a las clases sin corbata. Yo tenía camisa, blazer, pantalón y zapatos. Y medias, ¿no? Le dije que yo habitualmente voy a tomar exámenes finales con traje y corbata, pero que habitualmente a clase suelo ir como estaba ese día. Entonces me dijo, ¿y qué tan lejos queda su hotel aquí en Buenos Aires? Le digo, aquí a pocas cuadras. Entonces me dijo, vaya, póngase una corbata y vuelva, porque si uno no vive lo que enseña, es un farsante. No puede hablar usted y enseñar protocolos si no sigue las reglas. Viene a mi clase sin corbata. Bajé el ascensor, tomé un taxi, subí a mi habitación, me puse la corbata y volví. No tardé más de 15 minutos. Entonces me dice, ahora podemos empezar la clase. Pero uno, si no vive lo que enseña, es un gran farsante. Y creo absolutamente que es así. Al menos si uno se dedica a esto, a los modales o a la etiqueta, tiene que ser eh, la fiel copia de lo que en su vida cotidiana. Yo le preguntaba a ella, por ejemplo, en mis clases fueron exclusivamente de modales de la mesa. Entonces le preguntaba, pero no estando en mi habitación, por ejemplo, o en mi casa solo,
no puedo, no sé, sentarme en la cama comiendo pororó, mirando la tele, haciendo zapping. Me dijo, no, porque es en el hielo de la soledad donde tendrías que comportarte como un caballero porque nadie te ve, porque después cuando salgas lo vas a hacer como si fuera el día a día. Ella me decía, no existen dos educaciones, no hay medio Luis que es caballero y medio Luis que es mono, me decía. O es todo mono o es todo un caballero. No hay educación para la casa, para la privacidad y para el público. Ella decía una expresión muy argentina, se le nota la hilacha a la gente 2 minutos después, 2 horas después, que es una falsa fachada que no se puede mantener si uno no tiene la verdadera educación o no hace el esfuerzo propio, personal, intrínseco de querer cambiar, que es lo que yo le digo a la gente que venían a mi escuela antes y ahora lo hago en forma virtual, ¿verdad? En las clases, tiene que nacer el interés de la gente de cambiar. Es decir, cuando viene a una escuela o viene a una institución así, o yo fui a Buenos Aires, ¿para qué fui allá? Para aprender y ser mejor y aprender de la mejor del mundo en ese momento. Pero tengo que aplicarlo en el día a día porque es como manejar. Si yo aprendo a manejar mal, manejo mal siempre, por más que conozca las reglas de tránsito. Entonces, cuando estoy en mi casa, yo como de la misma manera que ella me enseñó. No, no es que como mal, no es que hago lo que quiero porque nadie me ve. No, porque eso después se va a reflejar y va a aflorar la hilacha, como dice ella, en algún momento. Entonces, ahí empezó mi curso, terminé el curso, volví a Asunción, después la invité a venir a Asunción, vino ella el año del Bicentenario a dar unas 2 conferencias aquí en un hotel céntrico, un lleno total, el salón de mañana y de tarde, muy extenuante, fueron 8 horas de conferencia, 4 de mañana y 4 de tarde para una señora muy mayor. Ella ese día no almorzó, por ejemplo, comió 2 caramelos de miel y nada más. Le digo, pero no tenés hambre, ¿querés comer algo? Porque yo la trataba de tú. Ella me De decía, tú. en el salón yo soy usted y usted es usted. Pero nosotros somos amigos y afuera del salón nos podemos tutear. Del usted al vos, me decía, hay un ida. Es decir, toda persona que yo conozco recién la tengo que tratar de usted. No puedo tutear a cualquier persona desconocida, y más si es mayor. Pero si esa persona me permite, me dice Luis, ¿por qué no me tuteas, por favor? Entonces, perfectamente ya esa ida se produjo y yo no puedo volver al usted días después. Entonces yo la trataba de vos y le decía, ¿pero no querés comer algo? No, me dijo. Soy una profesional y un profesional no almuerza, no come porque tiene que estar ahí puesto en su trabajo. Entonces tenemos muy poco tiempo entre una charla y otra. Voy a subir a refrescarme un poco. A las 2 empezaba la siguiente conferencia, entonces ella bajó 2 menos cuarto y empezó hasta las 6 de la tarde la siguiente conferencia. Entonces era el fiel reflejo de que vivía lo que enseñaba en todo momento, ¿verdad? Entonces después escribí el libro cuando en 2013 ella todavía no había fallecido, se editó primero acá en Asunción, y después cuando falleció el 6 de enero, el mismo día, el 5 de enero falleció, el mismo día que yo empecé mis clases, en la misma fecha, ella falleció en 2014, entonces fui a Buenos Aires a editar el libro en homenaje a ella, y afortunadamente me fue bien porque ya no quedan ejemplares de esas ediciones, ¿verdad? Se hicieron 2.000 ejemplares aquí en Asunción, 1.000 en Asunción, 2.000 en Buenos Aires. Y bueno, en las conferencias que yo daba, en los cursos, en internet, a través de la plataforma de mi escuela, se fueron agotando, ¿verdad? Entonces ahora tengo idea de volver a hacer la tercera edición, pero está disponible en versión digital, en versión Kindle, en Amazon.com hace 15 días más o menos. Gracias a Dios. Increíble. ¿Cómo puede ser que uno conoce a un referente y esa persona, como fue tu caso, esta señora, puede ser Uh-huh. rusa? Ella nació en Buenos Aires, pero sus padres Ah, eran europeos, su padre es ruso y su madre alemana. Pero tanto ella como su hermano Jorge Chikov nacieron en Buenos Aires. Ella era una profunda defensora de la argentinidad, de la lengua castellana. Ella odiaba la guillotinación, decía ella, de las palabras. Me decía, la palabra profe no existe, es profesor, porque si no tendría que decir inge, arqui y cosas así, ¿verdad?
Entonces era una profunda defensora del hablar correctamente, de llegar a tiempo, de tener las uñas y las manos limpias. No podíamos tener las uñas sucias y enseñar modales, no hay coherencia. Entonces era súper puntual, cumplida con la palabra, el valor de la palabra, empeñada. Recuerdo que cuando vino a Asunción había acá una epidemia terrible de dengue, era mayo, 11 de mayo, Wow. y ella dijo, no importa, si me voy a Asunción y tengo que morirme, está escrito, no lo puedo cambiar. Me voy a Paraguay y me muero de dengue, me dice. Entonces tú repatrias mi cuerpo o mis restos, me dice, si me muero, pero yo tengo que ir porque me comprometí. Es decir, es gente de otra época, de otra generación. Existe muy poco hoy el valor de la palabra empeñada, la puntualidad y un montón de cosas que se han perdido. Ella no era así, evidentemente. Impresionante, esta señora Chico te decía cómo fue capaz de influirte en ese primer impacto y como vos decías también, como usted decía también, No hay yo creo que problema ya en este momento. ya me equivoqué al principio, pero decía Luis de que este tipo de personas que son de otra época, porque también, por supuesto, en la época, digamos, de mis abuelos o de mis padres, todo era muchísimo más estricto, la educación hacia los niños, mucho Ujú. más estricto. Nadie podía discutir la palabra del profesor o del padre. Era intolerable. Entonces, a mí me gustaría saber, Luis, ¿cuáles han sido los desafíos para vos que iniciaste tu escuela luego de haber venido de Buenos Aires y ver esta sociedad del Paraguay ya que está siempre en crecimiento, pero que cuando uno habla con cualquier persona, con una persona normal, digamos por ahí, Sí. ignora totalmente los modales, los saludos, la conducta, el comportamiento, la forma de vestir. Y cuando uno tiene que pensar en todo eso, uno se vuelve loco. Ujú. Bueno, como podemos hacer como unos tips rápidos, ¿verdad? Para gente joven, medianamente joven, aquellos que están presentando currículum y pretendiendo el primer trabajo, porque siempre veo en las redes que hay, a pesar de esto, sigue habiendo gente que convocan personas, qué sé yo, sanatorios, financieras, bancos, a pesar de esta calamidad que está viviendo la humanidad, sigue habiendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo presentarme al primer día de trabajo? ¿Cómo presentar un currículum impecable, sin errores ortográficos, en una foto carnet, no de plano medio? Nosotros cuando yo estaba antiguamente en una universidad, recibíamos así currículum con fotos de plano medio, con gente que estaba en malla, por ejemplo, en ropa de playa. ¿A vos te parece Sí, enviar un currículum con una foto de ropa de playa? O con una bikini o con un pareo. Entonces, la gente joven tiene que saber asesorarse, preguntar si no sabe. Por eso son más jóvenes. Por eso la gente que tiene canas, tiene menos pelos, tiene más años. Entonces preguntémosle a esas personas, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser el currículum? ¿Cómo es la empresa? Bueno, ya voy el primer día a presentarme a la entrevista. Ir impecablemente vestido, decir un pantalón, una camisa y nada más. Y unos zapatos bien lustrados, porque nos van a mirar de arriba abajo. El papel lo soporta todo. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener un currículum brillante, pero no entro mascando chicle, tengo las uñas sucias, estoy con barba incipiente, que no sé si uso barba permanente o no me afeité 3 días. Entonces esas cuestiones, la persona que me va a tomar en el trabajo nos mira de arriba abajo. Pero a la hora de la entrevista, las preguntas, eso es lo definitivo, ¿no? Y lo definitivo en grandes empresas norteamericanas es la mesa. Es decir, cuando ya está ahí a punto de entrar, el gerente general invita a esos candidatos a comer y más o menos su desempeño ahí depende de su entrada o no a la empresa, ¿verdad? Es decir, hay un montón de factores que están en juego. Primero, la imagen. Nadie se enamora del alma del otro el primer día. Si yo veo a una chica o veo a un chico, lo que me impacta es su imagen primera. Después me doy cuenta que es buena gente o no, que habla mal o no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que juzga la gente hoy y siempre? La imagen. La imagen. Por lo menos hay que parecer. Después van a comprobar ellos si soy o no. Entonces, al principio hay que parecer y después hay que ser.
En realidad hay que ser siempre. Hay que ser siempre, porque se nota enseguida la falsa fachada. La señorita Chikov, porque ella era soltera y odiaba que le digan señora, Ok. señorita Chikov me decía que bastan 2 horas para que una persona que tiene una falsa fachada de educación se le caiga toda la estantería. No lo puede mantener. Esa fachada no la puede mantener más de 2 horas porque es falso. Es decir, es una pose. Y si tomó una copa de más, 1 hora basta, me decía. En 1 hora usted se da cuenta de que esa persona no tiene modales. Y yo le decía, ¿y cómo te das cuenta que no tiene educación? Es fácil, me dice, por cómo se sienta, por cómo mueve las manos como un mono. Eso del mono me quedó grabado porque un día me corrigió con un puntero. Un puntero es como la batuta de los directores de orquesta que usaban Sí. antiguamente los profesores para señalar en la pizarra. Ella usaba esa batuta, digamos, ese bastoncito, ¿no? Ese puntero de madera. Y me dijo, yo me equivoqué en uno de los movimientos, me estaba como tomando examen, haciendo un resumen, entonces me dice, mira Luis, lo estás haciendo mal. Tienes dos posibilidades. Yo te muestro dónde queda aquí el jardín botánico y te vas a la jaula y te metes con los monos, o te vas a Paraguay, te devuelvo tu dinero y te vuelves al Paraguay. Pero no puedes hacer mal diferente a lo que yo te estoy enseñando, porque vas a ir a enseñar y vas a usar mi noble apellido en vano diciendo Eugenia me enseñó así y no lo estás haciendo bien. Entonces, te muestro dónde queda el botánico y te metes a la jaula con los monos. Entonces, la gente me decía, ¿pero cómo soportabas todo eso? Soportaba porque yo quería aprender. Así de simple es. Yo quería aprender de la mejor, que era ella. Me llevó a comer asado, fuimos a comer puchero a la casa de una señora en una villa miserable en la Boca de Buenos Aires. Y te imaginas, enero, puchero en una villa, yo con blazer, ella con sus collares de Wow. perlas y capelina. Yo le decía, ¿pero qué hacemos acá? ¿Nos van a asaltar? No, me dijo, no nos van a asaltar, porque a mí me conocen todos estos chicos. ¿Por qué? Porque yo vengo acá los sábados y domingos y doy clases de modales. Y yo la miro y sonrío. Pero no le enseño lo que te estoy enseñando a ti, me dijo. Le enseño a quitarse los piojos, a peinarse, a cortarse las uñas, a lustrar los zapatos. Es decir, ella iba, nadie le pagaba, entonces todo el mundo la adoraba en esas villas. Nadie nos tocó, nadie le robó su collar de perlas, salimos ilesos, ¿no? Hasta que llegamos a la casa de una señora que era un rancho. En realidad, te imaginas, las villas de Buenos Aires son como la Chacarita de acá y un poco peores, ¿no? Era una villa muy fea. Entonces llegamos, nos quedamos parados, es aquí, me dice. Entonces la miro y me dijo, tienes que golpear la mano, porque aquí no hay timbre. Apenas si había energía eléctrica, ¿verdad? Entonces golpeo la mano y sale la anfitriona, ¿no? Entonces, ay, Eugenia, qué suerte viniste. Sí, acá traje al amigo del Paraguay que te dije. O sea, ella ya le había adelantado a la anfitriona, a la Ujú. dueña de casa, que iba a ir yo. Preparó puchero, la señora, el puchero paraguayo, como todos los pucheros que ustedes conocen y conocemos todos. El puchero argentino es un Claro. poco más, tiene otros ingredientes, ¿no? Tiene Ok. chorizo, qué sé yo. Este era un puchero paraguayo porque ella era paraguaya. Bueno, entonces había unas cajas, nos sentamos así en unas cajas de manzana, en un ambiente humilde. Entonces trajo los platos que eran enlosados, el enlosado, eso no sé ni si existe, si se sigue fabricando, pero sé que sí, ¿verdad? Pero mucha gente no la conoce, no conoce los platos de loza. Entonces eso es Ajá. metal recubierto de esa loza, pero finalmente es metal. Entonces si uno levanta el plato y la sopa caliente, me quemo todo. Entonces estábamos Claro. agarrando el plato así del borde, tomando la sopa, ella tomando la sopa como una reina, yo siguiéndola. Yo sudaba como un cerdo, porque era enero, yo con blazer, tomando el puchero, etcétera, un calor horrible en Buenos Aires, una humedad terrible. Todo impecable. Impecable los dos, ¿verdad? Bueno, la señora feliz, la anfitriona, después nos trajo un dulce de mamón, comimos, fantástico, la pasamos y volvimos en colectivo, aclaro. Yo quería ir en taxi y ella Ujú. me dijo, no, las peores cosas me han pasado en taxi, vamos en colectivo. Bueno, entonces subimos al Ah, colectivo y volvimos. Entonces me dijo, ¿para qué crees que te traje aquí? Y además del puchero, supongo que para ver, conocer la experiencia, sí, me dijo. Te traje acá para que sepas que aunque estés bajo el techo de esta pobre mujer, te tienes que comportar como un príncipe, te tienes que comportar educado,
No puedes ir a la casa de nadie a decir, esto no me gusta, yo no como pescado. Es muy habitual eso en este país, en el Paraguay es muy Es común. Hay cierto. gente grosera que va a la casa del anfitrión y dice, ay, yo no como asado, yo no como pescado, yo no como esto. Usted tiene que ir a la casa ajena y coma lo que se le da. Y punto. Salvo que sea alérgico, ¿sí? Esa es una de las cuestiones para poder rechazar educadamente un alimento. Su religión, usted puede ser musulmán, judío, entonces no puede comer cerdo, jamón y derivados del cerdo, eso sí. Y cuestiones culturales, no puedo comer rata, perro, serpientes, ¿sí? Entonces puedo decir eso. Pero si no tengo ningún impedimento, Marcelo, lo mejor es ir a la casa ajena y comer lo que se les sirve y parecer por lo menos educado, porque ya demuestra que no lo es. Hay que ir por lo menos a la casa ajena y comer lo que se les sirve. Eso me enseñó mi madre, mi abuela, enseña todo el mundo. Entonces hay que decirle a los niños hoy que eso no se hace. No puede ir a la casa de nadie, porque la casa de la otra persona parece un restaurante. A la carta, este come pollo, este come milanesa, el otro come puré de papa. La pobre señora está desesperada. Hay que comer lo que la anfitriona preparó. Le guste o no le guste. Así de simple es. Siempre fue así. Pero salvo que usted haga un estilo buffet, por ejemplo. Hay asado, hay parrilla, hay ensalada. Entonces usted le da la libertad de elegir al invitado. Es vegetariano, come ensalada, come arroz, come otras cosas. Le gusta la carne, come carne vacuna, come pollo, come cerdo si hay, come, no sé, oveja, por ejemplo, cordero, o lo que sea que haya. Entonces, cuando uno va a la casa de alguien y llega, ella me decía, lo primero que tienes que averiguar es dónde queda el tocador, dónde queda el toilet. Te sientas, saludas, haces todo y le dices a la dueña o al dueño de casa, ¿me podría indicar dónde queda el tocador? Y si quieres ir, vas, pero por lo menos ya sabes dónde queda. Porque en la mesa, si a usted le agarra un problema estomacal o tiene que retirarse, cosa que es excepcional, ella me decía, en la mesa hay que morir hasta el final de la comida. Es decir, nadie se puede levantar de la mesa de un anfitrión. Y menos, Wow. pero si tiene ese problema o se atragantó con una espina de pescado o lo que sea, entonces ahí usted se levanta, va al baño y vuelve, ya sabe dónde queda. Para eso pregunto, pero nadie pregunta ahí en plena mesa, en pleno almuerzo, ¿dónde queda el baño que tengo que ir corriendo? Nadie pregunta eso. Entonces ella me decía eso. Y después comes lo que te sirven. El único verbo que existe en la mesa es el verbo gustar, me decía ella. Todo te tiene que gustar, en apariencia. Después vas a tu hotel, vas a tu casa, vomitas si quieres, pero hay que comer. A mí me parece tan grosero ir a la casa de alguien y presenciar, porque no lo hice en mi vida, no porque enseñe etiqueta, porque cuando era niño se hacía eso, llegaba a casa y me daban una paliza. Y Claro, con era la lo peor. primera paliza aprendí y dije, nunca más digo, esto no como. Entonces, mi padre, mi madre me controlaban con la mirada, sonreía, estaba bien. Tenía cara de piedra, yo decía, algo está pasando. Eso hoy es imposible con los niños. Entonces, hay que enseñarle a los niños de pequeño. Ella me decía, cosa que yo disiento con mi gran maestra, que la persona grande, adulta, si pone mucho esfuerzo y uno lo ayuda, puede llegar a ser de un diamante en bruto a un diamante pulido. Yo le decía que no y sigo sosteniendo que no. Soy un ferviente convencido de que hay que empezar la educación con los niños, porque árbol que crece torcido no se endereza nunca más. Entonces terminan siendo la falsa fachada de la que ella me hablaba. Un traje impecable, unas joyas impecables, la señora impecable, pero entra a un restaurante y lanza una carcajada que se escucha a 5 mesas. Entonces usted se da cuenta que no hay coherencia entre su indumentaria o su atuendo y la actitud o los modales que tiene. El atuendo se compra, la clase no se compra. No. No. Totalmente, totalmente, Luis. Y haciendo referencia a este comentario que decís sobre los niños, mucha gente dice que para qué enseñarle a los niños si ellos no entienden, pero es ¿Cómo una no? gran Claro que sí, mentira. Los niños totalmente. entienden todo, los niños observan todo, no son tontos. Yo te digo por No, no, experiencia no. con mis hijos, ¿verdad? Ellos se dan cuenta de todo. Es mentira que hay que esperar que sean grandes para enseñarles los modales y estas cosas, pero No. ellos entienden todo. En la conferencia que ella dio en Asunción, ya en el de la mañana, la conferencia de la mañana, había
etapa de preguntas y respuestas. Entonces todo el mundo la apabullaba con preguntas. Levanta la mano una señora en la conferencia y pregunta, ¿cómo tengo que hacer para que mi hija de 15 años aprenda hoy, o sea, educada? Entonces la condesa le responde, ¿y qué ha hecho usted durante estos 15 años para que esa niña sea una princesa? Es decir, la tarea es de los padres. ¿Sí? No es el chancho, sino quien le da de comer, el responsable. Entonces ella le dijo a la señora, usted tuvo que haber hecho bien su tarea de educarla como una princesa si quiere que traiga un príncipe. Ella decía eso. Si usted quiere que su hija venga con un príncipe, tiene que educarla para reina. O al revés, tiene que educar a su hijo como un príncipe para que traiga una reina. Al revés, al revés es imposible. Como dice el refrán, tienes que comer como un mendigo, como un príncipe para comer como un mendigo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que saber todo y me adapto al puchero de esa señora que le comenté, ¿sí? Pero si yo nunca vi nada, no tengo idea de los cubiertos, las copas, veo 4 o 5 copas, o por lo menos 3 copas, veo un par de cubiertos, no sé por dónde empezar. Hay que enseñarle a los niños eso. No toda esa cubertería exagerada de la que yo estoy hablando, ¿sí? Pero un par de cubiertos. El tenedor, el cuchillo, la cuchara del día a día, que no juegue con la cuchara, que no esté tintineando, apuntándole al ojo al primo de al lado, al hermano. Eso es, indicarla ahí en la mesa en el momento. Eso no se hace, eso está mal. Entonces se posan los cubiertos porque el adulto después está ahí jugando con los cubiertos que se ve en el día a día. Cuando salíamos a comer con ella por Buenos Aires, ella me decía, concéntrate en tu plato, no mires el plato de los demás. Yo no miraba eso, simplemente que ella me decía, mira tu plato, concéntrate en tu mundo, porque es estresante mirar cómo el resto hace las barbaridades. Me decía, pero esa Hace lo gente que quiere. hace lo que quiere. Entonces ella me decía, pero esa gente es mucho más feliz que tú y yo. Nosotros conocemos 2 maneras de comer bien, que fueron las que yo te enseñé, me dijo. Ellos conocen miles de maneras de comer mal y son felices, pero me dijo, concéntrate en tu plato. Es decir, el consejo que estoy dando es, no mire al otro comer. Usted coma en su plato, no se estrese con el que hace mal, hace bien, pero si son sus hijos y están en la mesa del día a día, concéntrese en educar a sus hijos. ¿Sí? Porque Totalmente. tienen que ser el ejemplo. El padre no puede exigir algo que no da. Eso es lógico. No puede decirle al niño respetar y él no respeta. No digas para la grosería y el papá en la pieza, en la casa, en el comedor dice barbaridades. Tiene que ser coherente la educación. Tiene que ser coherente, totalmente. Vemos hoy en día, como dicen, profesores de economía sin un peso en el bolsillo, ¿verdad? Hay mucha Profesores de lengua. incoherencia. El Facebook Sí. es fatal para mí, por eso es que siempre subo las reglas ortográficas o algún tip, porque veo Sí. profesionales universitarios escribiendo barbaridades, ¿sí? Errores ortográficos de concordancia de género y número, el casa, por decir, nadie escribe el casa, pero cosas así, falta de concordancia de género, de número, la ley aprobado, los periodistas, yo soy periodista de profesión también, ahora hay una muy nueva generación de periodistas muy buenos, jóvenes, ¿verdad? Entonces se nota que la juventud está ávida de conocer esto. Los alumnos que venían mucho a mi escuela antes, cuando estaba, antes de la pandemia, digamos, eran la mayoría jóvenes. Es decir, eso está bien, pero ¿qué indica? Es un indicador de que no saben, y si no saben es porque se ha dejado de enseñar en las casas en algún momento. Entonces, está bien que quieran, nunca es tarde para aprender. Yo he tenido alumnos de 60, 70 años que venían con sus nietas y repasaban. Entonces, interactuaba yo con el señor de 60 que estaba en el fondo como un oyente que acompañó a la nieta de 15, pero era el vivo ejemplo de la época que él vivió. Entonces, no hay edades para la educación, nunca es tarde. Y es cierto lo que ella decía, mi maestra, que si yo pongo todo el empeño, puedo lograr pasar desapercibido, ¿sí? Pero si yo desde niño me entrené en todo eso, arreglar la cama, lustrar los zapatos, cortarme las uñas, afeitarme, cepillarme los dientes, peinarme. Hoy hay gente que parece que va a la oficina, que se cayó de la cama a la oficina. Parece que está despeinada, no sé si está medio bañar, está todo mojado. Es decir, esas cosas son de la vida cotidiana, pero eso se enseña en casa.
Decías hoy vos al principio, no aprendió en el colegio, en la universidad, y lastimosamente la universidad ya es el fin o la mitad de la vida de esa gente. Eso tienen que enseñárselo los padres en las casas. Totalmente. Lo que nosotros aprendemos en la casa es lo que al final usamos en la vida diaria y más adelante. Eso es lo que ya quedó en nosotros. Por supuesto de que hoy en día, en estos tiempos donde ya se perdió mucha de esa educación estricta, algunos podrían decir, pero era una educación exagerada, demasiado exagerada. Ningún niño de esta época podría haber soportado algo así. Ya hubieran No, existido demandas y todo, ¿verdad? Porque sí. era muy estricto, ¿verdad? Pero sin embargo, el resultado que teníamos en cuanto a personas bien educadas es una diferencia muy grande. Entonces, yo pregunto, Luis, Sí. hasta qué punto es tan importante la educación de los buenos modales, del protocolo y la etiqueta para todas las personas, sea personas, por ejemplo, que no precisamente son empresarios, que no precisamente son embajadores? O sea, ¿hasta qué punto uno como individuo común, digamos, debe preocuparse por todo esto? Sí tiene que preocuparse, y buena la acotación que haces sobre que no es solo para ese nivel de gente, no. Ujú. El aranducatí, la manera de ser del campesino, de la persona del interior, en el interior definitivamente hay mejores modales que en la capital. Sí, Todavía que, sí, definitivamente. Yo una vez fui a Villarrica, por totalmente. ejemplo, y entre el trayecto que hice a pie entre mi hotel y la municipalidad donde yo iba a dar el curso, habré saludado 50 veces. Porque en cada casa había alguien tomando tereré en la vereda porque hacía calor, qué sé yo. Y yo pasaba y decía buenas tardes, caminaba 3 pasos, buenas tardes, la siguiente casa. Pero si yo pasaba como un forastero, porque todo el mundo sabía que yo no era de ahí, porque estaba con traje, iba caminando, y decían, ¿a dónde irá este señor con este calor? Porque siempre los cursos los dábamos en verano, impecablemente trajeado y no saluda. Entonces, hay que saludar siempre, ¿sí? Hay que saludar siempre, hacer lo que queda bien a la casa donde uno va, a la ciudad donde uno va, al país donde uno va. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, es muy importante porque no solo para el relacionamiento cotidiano, yo me doy cuenta que me sirve. Una sonrisa abre más puertas que un rostro serio. Pedir de mala manera me cierran las puertas, pero si yo digo, por favor, ¿podría Marcelo pasarme un vaso con agua? ¿O podría servirme un vaso con agua? Es mucho más amable que decirte, Marcelo, pásame agua. Por supuesto que sí se nota. Se nota desde el más mínimo detalle la persona que tiene educación y la que no. El caballero que no se pone de pie para saludar a otro varón. Hoy digo, ¿verdad? Antes era imposible, impensable. Si venía un señor Claro. joven o mayor, el varón se tenía que poner de pie para saludar a ese señor, ¿sí? Hoy es muy poco habitual. Las señoras no tienen por qué ponerse de pie cuando se acerca un varón a saludar. Pero si se acerca una señora de 80 y hay otras señoras jóvenes, por respeto y por educación, una de ellas tendría que o acercarle una silla nueva o cederle el asiento a esa señora de 80, pero no a un señor de 40. Entonces, se nota muchísimo, Marcelo, en todos los detalles, quién tiene educación y quién no. Y es lamentable porque, reitero, árbol que crece torcido es muy difícil Difícil. enderezarlo. Sí, totalmente. Eso es lógica. Exactamente, Luis. Y yo creo que hoy en día prima mucho más la comodidad a tener buenos modales o a vestirse bien para una entrevista o para ir al trabajo. Prima mucho más la comodidad. Es más, algunas personas dicen que ya es anticuado dar una entrevista con traje. O algunas personas o en algunas empresas simplemente ya no importa. Incluso uno va de repente a supermercados y los mismos empleados con diferentes indumentarias, muy descuidados, y uno va a decir, ah, pero solo son empleados, pero es que, como hablábamos recién, de la imagen de una empresa, digamos, por decir, un supermercado, la imagen la da hasta la persona
que está, digamos, limpiando el piso o la persona que está trayendo las mercaderías, todos dan la imagen de la empresa. Y cuando uno Totalmente. reclama, dice, no, no, que eso es la parte de limpieza es así, no, que la parte de la gerencia es así. Como que todos siempre se desentienden y se pasan la pelota, pero es que se salió totalmente de contexto, se salió de la cultura esto de la imagen de la empresa, o por qué no decir la imagen personal de cada uno, uno como individuo. Y me decía una cosa a mi esposa, ¿verdad? Que en su casa, su papá siempre le dijo, cuando vayas a ir a trabajar, ponete tu mejor traje, porque yendo bien vestida significa que le das valor a tu trabajo, que le das Así es. importancia y que le das importancia también a las personas que se van a beneficiar de esa información que vos vas a dar. Entonces, son cosas que muchos dicen, no, pero yo prefiero estar cómodo. Bueno, es un tema, digamos, siempre discutible porque son diferentes generaciones. Pero me Ujú. gustaría saber, Luis, vos qué pensás? ¿Crees que el protocolo, el ceremonial, ha cambiado con los años? Se ha vuelto algo, digamos, más flexible en estos tiempos? En algunos aspectos sí se tiene que volver y se tuvo que volver flexible, pero hablando estrictamente de lo que es el ceremonial y el protocolo, ¿no? Que mm, tienen que ver, pero no son los buenos modales o la etiqueta en general, ¿sí? Cuando hablamos de etiqueta, lo que estamos hablando es de la manera de ser o de comportarse de la gente en sociedad cuando no hay confianza. ¿Qué quiere decir eso? Yo conozco a un señor, a un jefe, a un ministro, nunca lo puedo tutear porque no lo conozco, él no me conoce, es una autoridad, es mayor que yo, tiene rango. Entonces, por respeto, tendría que tratarlo de usted, ¿sí? Eso es etiqueta, maneras de comportarse, de ir vestidos a ciertas ocasiones, etc. Pero el ceremonial y el protocolo sí se fue ayornando a tiempos modernos. Por ejemplo, ministros, maestros, presidentes, reyes o autoridades con discapacidades, por ejemplo, motrices o del tipo que sea, el protocolo tuvo que ir adaptando eso. Parejas del mismo sexo en otros países, donde por su ley no está prohibido, ¿sí? Está permitido, pero ¿qué hacen los países donde no tenemos leyes como el Paraguay, no tenemos leyes similares a esa, pero viene en visita oficial una autoridad extranjera con su pareja del mismo sexo? ¿Qué hacemos desde el protocolo y el ceremonial? Entonces se tuvo que flexibilizar de alguna manera. Hay un montón de cuestiones como la del COVID ahora. Hay encuentros, hay reuniones oficiales, pero todas las autoridades con tapaboca, guardando distancia, usando lavamanos, usando alcohol gel, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, un imponderable, ¿verdad? Algo que surgió súbitamente, pero esto nos va a obligar ya a tener más higiene en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Esto nos va a enseñar y ya va a quedar ese hábito que siempre tuvo que haber habido. Hay un Día Mundial del Lavado de Manos. Las Naciones Unidas estableció un Día Mundial del Lavado de Manos. Hoy es todos los días. Antes era un día al año. ¿Pero por qué? Porque lavándonos las manos evitamos un montón de enfermedades, no solo el COVID, otras enfermedades estomacales, parasitarias, etcétera, etcétera. Pero, volviendo a la pregunta, sí se ha ayornado, sí se ha modificado desde el punto de vista del ceremonial y el protocolo un montón de costumbres. Antes, mis padres eran músicos, los dos. Mi padre era el músico Gerardo Arroyo y mi madre, la cantante y artista Julie Pérez del Campo, era su nombre artístico, pero ella se llama Juliana Pérez Lescano. Ella vive todavía, mi papá falleció hace 3 años, con 93 años, compuso guaranías como En Sueño de Claro Lunar y guaranías que se grabaron en el Bolshoi, se grabaron en Cuba, en los indios cantaban en los Tres Sudamericanos, etcétera. Es decir, yo provengo de familias de músicos. Entonces, cuando yo tenía 4 años, vine una vez al Teatro Municipal, me fascinaba
los bastidores, las pelucas, ahí estaba Máxima Lugo, los compadres, José L. Melgarejo, toda una generación de gente que ya eran archifamosos. Mis padres ya no estaban cantando porque nos fuimos a vivir a la Argentina. Es decir, ellos se fueron a vivir, se casaron y se fueron a vivir allá, ya nacimos todos, mis hermanos y yo. Entonces yo vine con 4 años al Teatro Municipal y me fascinaba todo ese mundo de los artistas. Tras bastidores, ¿verdad? Entonces yo abría así el telón y veía el público, veía las luces. Era para mí fascinante, ¿no? Entonces yo veía siempre cómo la gente se comportaba. Y como te digo, en esa generación mi madre me miraba y me controlaba con la mirada. Nunca me tenía que levantar la voz, decirme hacer esto, no hagas aquello. Entonces, creo que tiene que volver a enseñarse, Marcelo, definitivamente esto tiene que haber una vuelta atrás desde los contenidos de la educación estoy hablando, porque antes había una materia que se llama urbanidad y eran cosas básicas que yo sé que hoy están en ciertos contenidos de otras cátedras, pero no se enseña con tanto énfasis ni tiene tal carga horaria que pasa casi desapercibida. Entonces, hay cursos. Una vez yo discutía con el doctor Galeano Perrone, no discutíamos, intercambiábamos pareceres en Radio Ñandutí. Él había sido ministro de Educación de varios gobiernos. Yo le preguntaba al exministro de Educación, ¿cómo hacer? ¿Es el huevo o la gallina? Porque si el docente sale del ICE, donde la mayoría de los docentes salen de las instituciones superiores, ya no tiene esos valores, esa pulcritud, eso que carece de la casa y vino así. Entonces, ¿cómo lo va a enseñar? Yo le preguntaba al doctor Galeano Perrone. Entonces él me decía, y la verdad que tendrían que estar en los mismos contenidos del ICE, por ejemplo, o de las instituciones superiores. Pero ahora hay cursos para docentes. Yo he dado cursos en Ayolas, había 400 docentes de todo el departamento de Misiones una vez, que fueron ahí a una jornada de 3 días, ávidos de preguntar esto. ¿Qué hago con el celular? El alumno chatea, habla con sus compañeras, suena el celular ahí, y cosas así. Bueno, y tratar en este mundo de la tecnología hoy de mantener ciertos límites, porque si es un sálvese quien pueda, y el alumno puede usar, no usar, era muy contradictorio, porque los objetivos de la educación dice usar la tecnología pero después le prohibían al alumno usarlo en clase, porque sonaba, chateaba, etcétera, etcétera. Entonces es darle un buen uso a lo que la tecnología nos permite hoy. Y ahora se ve esta enorme brecha educativa que existe en el país. Yo no sé qué porcentaje de la población tiene acceso a Internet. ¿Cuántos de los niños y niñas del país o estudiantes secundarios o universitarios? Hago la aclaración de niños y niñas solamente por mencionarlo. Yo soy un fiel defensor de que niños incluya niñas. Y van a salir todas las feministas allá a decir Exacto. que no. Pero ese no es mi tema, esa no es mi guerra ni mi batalla. Entonces, digo, ¿cuántos chicos hoy tienen Internet? ¿Cuántos chicos tienen un celular para cada uno? Es decir, en la casa donde hay 5 personas, ¿los 5 tienen celular? ¿Cómo es en San Pedro? ¿Cómo es en Yaguarón? ¿Cómo es en Caguazú? No lo sé. Entonces, en este momento que estamos en esta situación pandémica, se nota mucho esa diferencia, esa brecha de la tecnología y el acceso a la misma, ¿no? Pero volviendo a esto, los que tenemos la posibilidad, tenemos que, porque las empresas nos van a cobrar rápido, nos van a pasar la factura muy rápido. Es decir, yo funcionario empecé, primero por eso hay un periodo de prueba, 2, 3 meses. Pero si no doy la talla, como dicen los cubanos, no lleno el traje me queda grande, ¿sí? Enseguida me van a sacar, porque estoy en ese periodo de prueba, donde todo se audita, miran cómo me comporto, cómo trato a los clientes. El que está en contacto con la gente, haga lo que haga, aunque tenga una despensa en la esquina de su casa y atienda a la gente, tiene que sonreír. Le guste o no le guste la cara del cliente, odioso, pesado, que viene. Es el cliente, y el cliente tiene la razón. ¿Por qué? Porque mantiene las empresas. ¿Acaso no están quebrando hoy las empresas? ¿Por qué? Porque no hay clientes, por una situación extrema. Pero cuando no hay situación extrema, la gente deja de ir a la peluquería, o deja de ir a ese restaurante, o deja de ir a el coreano de la esquina, o no sé qué, prefiere caminar una cuadra más porque allá lo tratan bien. No se va a olvidar de que lo trató bien. No importa, la comida puede ser más cara,
en aquel restaurante, pero allá está Pedro, el mozo que me atiende hace 20 años. Entonces yo voy por ese motivo. Hay que tener en cuenta que sonreír, ser educado, decir por favor, pedir permiso, ceder el asiento, cortarse las uñas, lustrarse los zapatos, peinarse, afeitarse todos los días, bañarse, oler rico, oler a limpio. Hay gente que el lunes a las 7 de la mañana huele como si fuera que venía del partido del domingo. Es decir, entonces uno dice, ¿de dónde viene este señor a las 7 de la mañana y huele así? Es decir, todos esos detalles nos miran 24 horas, nos auditan y nos auscultan nuestros jefes, nuestros compañeros, la gente que se cruza conmigo, todo el mundo. Entonces, si a mí me importa mínimamente mi imagen o mi desempeño en lo que yo haga, tengo que cuidar esos detalles. No hay otra posibilidad, no existe otra posibilidad. Totalmente impresionante, Luis, todo esto que nos estás compartiendo realmente es una masterclass. Y un poco ya para resumir todo esto que dijiste, la importancia de lo que hablábamos recién, de la imagen, del protocolo, del ceremonial que uno puede, es demasiado lo que uno tiene que hacer, pero sin embargo, cada pauta, cada detalle hace una gran diferencia en la vida de cada uno, en el sentido personal, profesional, porque todo el tiempo las personas nos están observando, nos están analizando, nos están evaluando. Y entonces ser conscientes de eso no es que lo que yo haga no le importa a los demás o lo que yo haga es solamente para mí y el resto que se muera, sino que somos personas que causamos un impacto según cómo nos comportamos en la sociedad. Y más todavía si somos personas referentes en algún campo, entonces la exigencia es mayor. Y esto me recuerda al libro que leí de la historia de Michelle Obama, que ella hablaba justamente de la presión de ser la primera dama y ellos dos siendo negros, ¿verdad? Que todo el mundo los estaba observando y todo tenía que ser perfecto, impecable, los modales, las acciones, las palabras. O sea, tenían ese miedo de meter la pata en cualquier momento y que se viniera todo el país encima. Entonces, realmente esta cuestión, este tema tan importante que es la imagen personal, es algo que se tiene que enseñar nuevamente en todas las instituciones educativas y por sobre todo en la casa, ya a nuestros hijos, a los niños, desde temprano, porque es eso lo que ellos van a utilizar el día de mañana allá afuera. Así es. Tiene que volverse. Los padres tienen que ser conscientes de que son los responsables. Son los responsables desde que ese niño... Yo un día le preguntaba al embajador de China a Taiwán hace muchos años acá en Asunción. Embajador, le digo, en un almuerzo que invitó el embajador a periodistas y otras personas de otras profesiones, ¿cómo educan en China? Le digo a sus hijos. ¿Cómo sabe usted que está educado y que ya lo puede sacar a la sociedad, a un encuentro de adultos donde el niño va a estar visto por los demás? Entonces me dice el embajador, muy sabio, por eso tienen 5.000 años de antigüedad esa cultura, entonces son muy mesurados, los japoneses son extremadamente mucho más mesurados en sus comentarios, me dijo, les enseñamos a comer arroz por arroz con el palito, me dijo, y cuando no echa ni un solo arroz, ese niño puede salir con nosotros, mientras que siga tirando el arroz en la casa. Entonces me pareció un ejemplo tan gráfico, arroz por arroz, ¿te imaginas lo que es hacerle comer al niño pequeño de 2 o 3 años, con un palito pequeño, obvio, no es como el de los adultos, pero era tan gráfico el ejemplo que dio el embajador. Es decir, que siga practicando en la casa, cuando puedas y cuando tengas los modales como para salir, pero lo enseñaban papá y mamá. Lo que pasa es que hoy, por el trabajo, los niños se educan con otras personas, que quedan en la casa al cuidado, o están solos, o tienen doble turno en la escuela, o cosas así. No tienen los padres tanto tiempo de estarle encima como eran las generaciones como la mía, la de mis padres, mis abuelos. Era distinto, ¿no? Hay que rescatar eso, Marcelo, no hay otra salida, sino la condesa Chikov era muy... yo creo que hay que hacerle caso. Ella vivió 95 años sobre la Tierra, desde 1919 que nació y murió en 2014.
le faltaban 5 años para el centenario, ¿verdad? Ella me decíamos, a futuro en la mesa vamos a hacer monos con BlackBerry. ¿Por qué? Le digo. Me dijo, vamos a tener mucha tecnología sobre la mesa y modales de mono. Yo creo que estamos muy cerca. Ella se quedó con el BlackBerry porque era una marca del entonces que ella conocía, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Mucha tecnología, muchos smartphones. Ella hablaba de la mesa, pero cero educación. Entonces, si ella, o sea, se equivocó en su parecer o en su presagio, yo creo que no se equivocó, ¿verdad? Porque vivió tantos años que vio toda la evolución del siglo XX. Entonces, vio cómo se Totalmente. fue deteriorando. Y yo creo que si no rescatamos eso, vamos a ser monos con smartphones o con mucha tecnología, lastimosamente, ¿verdad? Espero no vivir para Totalmente. que ocurra eso. Totalmente, Luis. Qué importante es hallar un equilibrio entre este auge de la globalización de la tecnología y también la educación desde el detalle más mínimo que es saludar, decir gracias y por favor, y Japón es un ejemplo, complementado Marcelo. con la tecnología. Japón es un ejemplo de esos dos mundos. La tecnología de Exacto. punta, pero el japonés llega a su casa, se saca los zapatos, ahí se entra con las medias, se arrodillan y comen sobre los almohadones, la mesita ratona. Es decir, ¿cómo puede allá afuera tener la tecnología de punta, pero acá conserva la tradición de 2000, 3000 años? Sigue comiendo con los kwaitsu, ¿sí? Y con los Ujú. hashi. Kwaitsu son los palitos en chino y hashi son los japoneses. Y chokkarak se llaman en coreano los palillos que ellos usan. Pero básicamente esas tres culturas, me decía a mí la condesa Chikov, en mis clases, nos sacaron de la barbarie. ¿Por qué? Porque son las primeras culturas que dejaron de comer con las manos e inventaron los primeros cubiertos de la humanidad, 2 palitos. Pero te decía, ¿cómo allá afuera tiene la última computadora, el auto, todo lo maneja el teléfono? El teléfono tiene el código de acceso al portón de la casa, la cuenta bancaria, el peaje, toda la vida del japonés está en su celular, pero llega a la casa y sigue comiendo y vistiéndose, comportándose, las personas